Bien. Aquí inicia la unidad, que es la 14, derivadas parciales, con esta imagen. Dice, funciones de dos variables pueden ser visualizadas por medio de superficies o curvas de nivel, las cuales conectan puntos donde las funciones toman un valor dado. La presión atmosférica en un tiempo dado es función de la latitud y la longitud sobre el planeta y se mide en milibars. Aquí las curvas de nivel se llaman isóbaras y estas unen partes que tienen la misma presión en marzo 7 del 2007. Las superficies del viento tiende a fluir de áreas de alta presión a través de las isóbaras hacia áreas de baja presión y son más fuertes donde las isóbaras están más juntas. ¿Sí? Bien, ¿qué significa esto? Bueno, pues es la idea de las derivadas parciales, porque estamos hablando de la presión atmosférica. Presión atmosférica, que es una ¿qué? ¿Una qué? ¿Sería una qué? Una variable. Una variable que depende, en este caso, es decir, una función que depende, en este caso, de dos variables que son la longitud y la latitud. ¿Se entiende lo que es latitud y longitud? Es la distancia de un punto con respecto al ecuador y con respecto a el meridiano de Greenwich, creo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque nosotros, creo que en el planeta, digo, no sé, no estoy versado en cartografía y esto me recuerda a mis clases de geografía. No sé si ustedes llevaron geografía en la secundaria, pero geografía 3 años. Pues llevamos 3 años geografía. Y 3 años de civismo y 3 años de historia. No estoy presumiendo con esto, pero nomás para que veamos cómo era la educación. 12 materias por año. Y eran las mismas materias de las de los 3 años. Español, inglés, matemáticas, física, química, biología, geografía, civismo, historia, música, deportes y educación artística. Perdón, y educación tecnológica del taller. ¿Alguien nos habla? Luis. Vamos para atrás. Es una realidad. Pero bueno, entonces, de mis clases de secundaria, creo que el meridiano de Greenwich es la referencia para medir de esta forma. No me acuerdo si es longitud o latitud, creo que es longitud. Creo que es longitud, con respecto al meridiano. Y la otra referencia es el ecuador. O sea, vamos del meridiano de Greenwich es hacia la izquierda o hacia la derecha. Y del ecuador es hacia arriba y hacia abajo. Tantos grados por meridiano o vamos, incluso se relaciona con los usos horarios. ¿Sí? Sí se entiende por qué, por ejemplo, en México hay creo que 3 usos horarios. El del centro, ¿verdad? Y creo que los estados que están del lado del Pacífico, allá, es más temprano que aquí.
y los estados que están pegados al Golfo es más tarde, por el movimiento de la Tierra, se mueve así. Entonces, cada meridiano tiene el mismo horario. Nosotros tenemos el mismo horario que todo, que parte desde Alaska hasta Argentina, pero en esa parte sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es, creo que longitud, y la latitud es así con respecto al Ecuador. ¿Sí? Entonces, aquí es Norteamérica, y entonces la presión en este caso está haciendo que dependa de dos variables que son la longitud y la latitud. Sin embargo, no son las únicas variables. ¿Qué otras variables puede haber? A ver, ¿qué otras variables puede haber? Bueno, ok, sí, porque no es lo mismo la presión en el mar que la presión ya en el continente, ¿verdad? Y tampoco es la misma presión que hay en partes altas a en partes bajas. Ok, la altitud. ¿Qué más? La temperatura también. Otra, el tiempo, porque no es lo mismo en enero que en mayo, por ejemplo. Entonces se fijan en muchas otras variables, pero aquí lo está haciendo con respecto a dos variables. ¿Por qué? Porque las otras las están manteniendo constantes. Por ejemplo, está manteniendo constante el tiempo. Dice marzo 7 del 2007. ¿Ya se fijan? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un análisis muy completo, pues tengo que tomar todas las variables posibles. Entre más variables, el análisis es más profundo. Entre menos variables, pues me va a dar una aproximación nada más, que va a ser menos exacta conforme haya menos variables. ¿Sí? Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que estamos estudiando funciones de varias variables. ¿Sí? Ese es un primer paso para lo que viene siendo cálculo multivariable. En pocas palabras, estamos tomando la introducción a cálculo multivariable. Si bien lo de cálculo vectorial lo acabamos de ver la unidad pasada, ¿sí? Que serían funciones vectoriales, pero aquí son funciones multivariables. Entonces, todos los conceptos que hemos visto de cálculo diferencial e integral los vamos a aplicar aquí. Vamos a tener el concepto de dominio, concepto de rango. Nada más que ver el concepto de dominio, no va a ser un intervalo. Acuérdense que en el caso del cálculo diferencial era un intervalo. ¿Por qué? Porque solamente era una variable. Aquí son dos. Entonces esas dos variables van a representar una región en dos dimensiones en el plano, porque mis variables independientes son X y Y. Entonces a cada punto del plano X, Y le va a corresponder un valor de la función, que como es una variable, esa sí la puedo representar en un eje. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar aquí la función multivariable más sencillita, que es aquella que tiene una variable dependiente y dos independientes. ¿Sí están de acuerdo? Y todos los demás conceptos pues se van a aplicar. Nada más que les digo, aquí ahora el dominio pues generalmente va a ser considerado en una región, no en un intervalo. Bien, ¿cómo son las gráficas de funciones de dos variables? Pues ya las hemos visto. Por ejemplo, las superficies cuadráticas, no todas serán funciones, algunas sí, ¿vale? Por ejemplo, el paraboloide circular o elíptico sí era una función siempre y cuando el eje fuera Z o paralelo a Z. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero, por ejemplo, un elipsoide no es una función, ¿verdad? No es una función. ¿Por qué? Porque el concepto de función era que cada elemento del dominio le correspondía uno y solamente uno del rango, ¿se acuerdan? A un elemento del rango le corresponde
qué? Ahora, a ver, ¿cómo es el concepto de función? ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia una función de una relación? Que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del rango. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es función. Pero sí se vale que a cada elemento del rango le correspondan dos o más del dominio. ¿Sí? Pero al dominio nada más uno, a un elemento le corresponde uno del rango para que sea función. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero a un elemento del rango sí le puede corresponder dos o más del dominio. Entonces aquí se aplica exactamente lo mismo. Entonces, la gráfica de una función multivariable pues es una superficie, obviamente de dos variables, que en total serían tres, porque serían dos independientes y una dependiente. Y ese tipo de funciones la representamos como z igual a f de x, y. De la misma manera que las otras eran y igual a f de x. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué viene siendo curva de nivel? También ya lo estudiamos, sobre todo cuando tratamos de hacer la reconstrucción tridimensional de superficies cuadráticas. ¿Se acuerdan que le dábamos valores constantes a una variable? ¿Sí? Entonces, eso es una curva de nivel. ¿Sí? Una curva de nivel. Nada más que ahora, específicamente curva de nivel es cuando le damos valores constantes a z, a la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que vimos hace ratito de las isóbaras son curvas de nivel. ¿Por qué? Porque era lo que nos decía que esas regiones tenían la misma presión, que era la función, si se acuerdan, lo que se llamaban isóbaras. Entonces, estas superficies de nivel también ya las conocemos, sobre todo en los mapas. Yo no sé si ustedes han visto que los mapas tienen esta forma, algunos. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica la altitud. Y la altitud es función de la longitud y la latitud. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta región tiene más altura que las otras. ¿Sí se fijan que aquí nos está dando la altura, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces esas regiones tienen la misma altura. Si nosotros lo reflejamos en tres dimensiones, se vería una cosa como esta. En los mapas, generalmente estas curvas de nivel se representan por colores. No sé si ustedes han visto mapas donde, por ejemplo, tienen una escala de colores. Los valores, los lugares que tienen poca altitud están, por ejemplo, con color rojo, luego altitud media con amarillo, altitud un poquito más elevada verde, y ya cuando son grandes altitudes utilizan el azul, bueno, no el azul, no, el gris o el blanco. ¿Por qué no el azul? Porque pues eso viene siendo el mar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, toda la parte de la península de Yucatán está con color amarillo. ¿Por qué? Pues porque son tierras que son muy bajas. Prácticamente no hay cerros, no hay montañas en la península de Yucatán, ¿sí sabían o no? Es muy plano. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en el centro del país es muy montañoso y los colores tienden a variar verde claro, verde oscuro, incluso llegan a meter el color café, que es más alto, para finalmente dejar los valores de altitudes más grandes en color gris. ¿Sí se han fijado en eso? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice la temperatura del mar, la temperatura a nivel del mar en febrero en grados Celsius. Aquí sucede una cosa bastante interesante. Vean cómo es la temperatura media al nivel del mar.
O sea que obviamente aquí no está considerando la altitud, se está basando en la longitud y en la latitud. Por eso es que nosotros estaríamos al mismo nivel que esa parte fea del Sahara, ¿no? Que es, imagínense el calor ahí. Y tenemos también por acá lo mismo que la India. Sin embargo, el clima en México es más benigno. Si bien está haciendo calor, no es tan feo como en África o como en Asia. ¿Por qué será? ¿Por qué será que aún cuando tenemos la misma temperatura a nivel del mar, no tenemos los monzones de la India, los monzones de la India, o ese clima abismalmente hostil del Sahara? ¿Por qué? El desarrollo de flora y fauna, de relieve. Yo creo que hay otra cosa más importante. Bueno, obviamente que eso determina la flora y la fauna. ¿Qué viene siendo? La diferencia de la latitud. ¿Eh? La diferencia de la latitud. La diferencia de la latitud. La diferencia de la latitud. Es que le bajas el volumen cuando es importante. La diferencia de la latitud. ¿De la qué? Latitud. ¿Latitud? No. No, porque están a la misma latitud. Están a la misma latitud. ¿Cuál sería? La altitud. Es la altitud. La altitud promedio en México, en la parte central, está entre 1600 y 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí o no? Son tierras muy altas, es un país montañoso. Entonces, obviamente, al haber más altitud, hay más baja temperatura, mientras que la India es más plana. Y el Sahara no se diga, incluso hay hasta partes donde están debajo del nivel del mar. Por eso es que ahí es horrible. ¿Sí? Entonces, pues vean las ventajas que tenemos en este país, ¿verdad? Pero ¿por qué será que si tenemos, por ejemplo, todos los climas y tenemos muchísimos recursos, estamos jodidos? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que el país sí gana muchísimo con el turismo, pero Pues ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. Aguas con eso que dijo su compañera. Si ustedes revisan, por ejemplo, las listas de turismo, unos 4 años atrás, México estaba entre los 10 primeros lugares. Ahora ya no dice. Y creo que ya lo comentamos aquí. El sitio más turístico a nivel mundial era uno de México, que era Tulum, la Riviera Maya. Pero ahora ya se acabó. ¿Y por qué se acabó? Por la inseguridad, por el vandalismo, por el gandalle y el crimen organizado. ¿Sí? Ya no. Todavía hasta hace poco tiempo se tenía en México la conocida como ciudad más bonita del mundo, que era San Miguel de Allende. Bueno, pues hay que revisar las listas de este año o las que siguen para ver si es así. ¿Sí? Pero ya se acabó. No, tiene que ver precisamente con la... Miren, tiene que ver con lo que te hacen pensar que es. Ahorita comentamos, ahorita vamos a seguir con esto. Entonces, eso vienen siendo las curvas de nivel, ya no son superficies de nivel, curvas de nivel. ¿Qué pasa cuando son función de 2, de 3 o más variables? Cuando son función de 3 o más variables, fíjense bien, cuando hablamos de función de n variables, estamos haciendo referencia al número de variables independientes. En el caso de la función más sencilla, es una variable dependiente, en total van a ser 3.
¿Cuáles son esas variables? X y Y, que son las independientes, y Z, que es la dependiente. Por eso decimos que Z es función de X, Y. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Pero ahora se habla de función de tres variables. Es decir, tres variables ¿qué? Tres variables independientes y por lo menos ¿qué? Por lo menos una dependiente, que en este caso le voy a llamar U, por ejemplo. ¿Sale? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con estas funciones? Bueno, son dos variables, pero en total tres. ¿Se entiende? Eso sí lo podemos visualizar en el espacio tridimensional. ¿Están de acuerdo? Pero ya una función de 4 variables en total ya no lo podemos ver. Solamente podemos ver hasta una función de 3 variables en total. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos en un espacio tridimensional. ¿Sí se entiende? Entonces ya funciones de estas, que es la más chiquita, multivariable, que ya a partir de ahí ya no podemos visualizar, pues ya se puede. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Lo único que podríamos hacer para tener una idea de lo que vendría siendo esa superficie sería darle valores constantes a la variable dependiente, que viene siendo lo mismo que hacíamos en las curvas de nivel. Le dábamos valores constantes a la dependiente, que era Z, y dibujábamos una curva en 2D. ¿Se entiende? Aquí también haríamos lo mismo, y en esas circunstancias tendríamos, por ejemplo, lo que se conocen como pseudosuperficies. Por ejemplo, si yo tengo esta función, pues eso no lo puedo visualizar. Sin embargo, si le doy valores constantes a U, van a ser esferas. ¿Están de acuerdo, no? Pero es una función de 4 variables en total. Entonces lo que se conoce como hiperesfera. ¿Sí? Pero si se fijan, estoy analizando la situación dándole valores constantes a la variable dependiente. ¿Sí? Que viene siendo esto, bien, esa es una hiperesfera. Es lo único que puedo hacer. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. Aquí ya están los ejercicios. Miren, por ejemplo, vamos a hacer el 5. Bueno, vamos a hacer el 2, porque aquí tenemos tanto el texto como la tabla. Dice, el índice de temperatura, humedad, que se conoce como humidex, abreviado, o sea, para abreviar, es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. De esa forma podemos decir que humidex es función de la temperatura y de la humedad. ¿Están de acuerdo? Pero estamos de acuerdo que no son las únicas variables. ¿Qué otras variables pueden ser? La época del año, la altitud, ¿verdad? La hora del día. Puede haber muchas otras variables, pero en términos generales nada más están tomando en cuenta esas dos. ¿Sí? La siguiente tabla de valores de I, que viene siendo el humidex, es un resumen de una tabla registrada por la Administración Nacional de Oceánica y Atmosfera. ¿Ok? Ahí los meteorólogos, los científicos, los ingenieros recabaron esa información. ¿Basándose en qué? En la humedad y en la temperatura. Entonces, fíjense cómo esto viene siendo la tabulación, pero para una función de 2 variables, que en total son 3. En una función de 2 variables, bueno, de una variable que en total son 2, que son las que hemos estado analizando,
la tablita es X, ¿sí o no? Y le damos valores a X para obtener valores de Y. ¿Se entiende? Aquí, ¿cómo es? Pues prácticamente es una especie como de matriz, donde las columnas van a corresponder a la humedad y los renglones van a corresponder a la temperatura. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, este dato corresponde a una temperatura a una humedad del 40% y a una temperatura de 85 grados. ¿Qué? Fahrenheit, tiene que ser Fahrenheit, no creo que sea centígrados, si no ya valió. Tiene que ser Fahrenheit, ¿verdad? ¿Sí o no? Grados Fahrenheit, sí, si no imagínense centígrados, ya valió gorro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Este dato, siendo 1, correspondería a un humidex de 101, correspondería a una humedad del 40% y a una temperatura de 95 grados Fahrenheit. Si se fijan entonces cómo esa especie de matriz es la forma en cómo se representan funciones de dos variables, que en total serían 3. Luego, entonces, por ejemplo, vamos a responder las preguntas. ¿Cuál es el valor de f de 95,70? Una cosa muy importante, no es algo ¿no es a lo qué? ¿Por qué digo que no es así? Porque recuerden que tenemos que ver qué variable va primero. Primero va la h y luego va la t. ¿Sí están de acuerdo, no? Así es como lo pone aquí. No está al revés. Ya se fijan la importancia de esto. Tengo que ver cómo lo define, ya sea el investigador, el científico, por ejemplo yo, o en la bibliografía. Aquí ya nos lo está diciendo. Primero va quién, la temperatura, y luego va la h. Sí se entiende que eso es fundamental, ¿verdad? Porque de otro modo no lo voy a poder responder. Entonces, ¿qué significa? Que es 95 de temperatura y 70% de humedad. ¿Cuánto me va a dar? 124. Luego dice, ¿para qué valores de H es el humidex igual a 100? Pero si se fijan, aquí mantiene constante la temperatura. Entonces, la temperatura en 90 corresponde a todos estos, ¿sí o no? Sí. Van a ser todos esos valores. No, perdón, miento. Estos son valores de humidex para una temperatura de 90. Pero tenemos que encontrar el valor de H al cual le corresponde un humidex de 100. ¿Cuál sería? 60. ¿Sí? Ahora que es al revés. Todos los valores del humidex son constantes en 50, serían estos, pero hay que contar aquel que el humidex, es decir, la variable independiente, corresponde a 88. Sería 85. ¿Estamos de acuerdo? Luego. Ahora, ¿cuál es el significado de esta función y de esta? Comparar el comportamiento de estas dos funciones. ¿Esto qué sería? A ver, ¿eso qué sería? Lo acabo de explicar, ¿eh? ¿Esto qué sería? No. ¿A qué corresponde eso? F de 80 con H. ¿Sale? ¿Qué viene así? Rápido. ¿Qué? ¿Qué corresponde, ingenieros? Lo estoy explicando, lo acabo de decir. ¿Qué pudieron decir acerca de esto? Algo. Todos los valores que pueden tomar la
tomaría el humidex cuando la temperatura es de 80 y la humedad toma cualquier valor. Entonces viene siendo ¿cuál? Viene siendo todos estos. Es temperatura, ¿verdad? Sí, temperatura son todos estos. ¿Sí se entiende? Luego. Y luego, ¿esto qué sería? Todos los valores del humidex con la temperatura de 100. O sea, lo podemos visualizar aquí. Así. Todos los valores del humidex donde la temperatura es constante en 100. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Sería todos estos. Y el de acá sería temperatura constante en 80. La H toma cualquiera. Bien. ¿Qué podemos comentar acerca de esos dos datos, de esas dos funciones? ¿Qué? Que son dependientes. Esta es a una temperatura de 80 y esa es de 100. ¿Qué pudieran decir? Estas son preguntas de entrevista de trabajo, chicos. Aves. Aquí es. Sí. Ya dejen de ver la Champions. Ya. ¿Sí? Algo. Algo. Que son, la humedad es dependiente de la temperatura. ¿Cómo? La humedad va a ser dependiente de la temperatura porque nos está dando. No, depende de la temperatura y de la humedad. Ajá. De los dos, es función de los dos. Pero ¿qué podemos decir acerca de esas dos funciones manteniendo constante ciertos valores de temperatura? Está muy claro, chavos. O sea, es que mientras la temperatura es más alta, hay mayor nivel de humedad. Exactamente. Vean cómo este y este tienen la misma humedad. ¿Sí o no? Pero este tiene más temperatura que este. Todos estos tienen la misma humedad, solamente que la temperatura es la única que cambia. Y efectivamente, al aumentar la temperatura, el humidex va a aumentar. ¿Sí se fijan? Siempre. Este es mayor que este. Este es mayor que este. Este es mayor que este. ¿Sí se fijan que tienen la misma humedad, no? ¿Sí? Entonces, aumenta el humidex conforme aumenta la temperatura. Ahora, ¿qué viene siendo el humidex? El humidex es la sensación, aquí nos decía, es la temperatura del aire percibida. Viene siendo, por ejemplo, lo que sucede en ciudades de México que tengan la misma temperatura, que sean muy calientitas. Por ejemplo, ¿están de acuerdo que Hermosillo es una ciudad muy caliente? ¿Sí? Puede haber temperaturas ahí de 40 grados. Bueno, dejémoslo un poquito más bajito, 35. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Pero en Acapulco también tienen esas temperaturas de 35. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bien. Sin embargo, supongan que es un día, el mismo día, donde tengan esa misma temperatura, donde se sentirá una sensación de calor más fuerte, en Hermosillo o en Acapulco. ¿En dónde? ¿En Acapulco? Bueno, yo no lo sé, por eso les pregunto por si alguien más o menos lo ha experimentado, pero sí se fijan que es diferente sensación, aun cuando la temperatura es la misma, porque depende de la humedad. ¿Sí o no? Sí, depende de la humedad. Ahí estamos visualizándolo al revés. Lo que estamos manteniendo constante es la temperatura. ¿Sí? Y obviamente son lugares que tienen humedades diferentes y las sensaciones van a ser distintas. Nada más que en este caso ahora es la contraparte. Mantenemos constante la humedad,
variamos la temperatura y también estamos observando que aquí, al aumentar la temperatura, se siente más sensación. ¿Sí? No sé cómo sería en el otro caso, la verdad, no soy sincero. ¿Sí? No sé si alguien por aquí. A ver usted, que viene de por allá de la playa. ¿Sí es por allá, no? Sí. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, o sea, ya que está en la costa y aquí. O sea, por ejemplo, ¿dónde se siente más caliente? ¿Allá o aquí? Suponiendo que es la misma temperatura. ¿Aquí lo sientes más caliente? Sí, es que siento que está más seco que aquí, o más. Pero siento como más. Habría que. Vean, ¿sí se entiende cuál es la idea? Sí. Continuamos. Dice, a ver, el número 3 o 4, rápido. 3 o 4. A ver, rápido, Padilla. 4. Dice, el índice viento, ¿qué significa chi? A ver, alguien pudiera por ahí consultar. White es viento, ¿sí? Chill, Fresco. ¿eh? Fresco. Fresco. Como frío, fresco. Es viento fresco. Viento fresco, ok. El índice viento fresco W discutido en el ejemplo 2 ha sido modelado con la siguiente función. Vean, 13.12 más 0.6215 temperatura más 11.37 V, que viene siendo la velocidad del viento, a la punto 16 más 0.65 temperatura por velocidad del viento a la punto 16. Es decir, aquí esa sensación viento fresco es función de la temperatura y del viento. ¿Sí están de acuerdo? Y sí, esto es así porque lo podemos, por ejemplo, sentir en nuestro coche. ¿Están de acuerdo? Está a la misma temperatura, pero al moverte en el vehículo, el viento entra con mayor velocidad y lo sientes más fresco. ¿Están de acuerdo? ¿No? Podríamos ver esa situación. Ahora, aquí lo estamos modelando mediante esta función. Para llegar a esta función, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues recabar información, recabar datos para construir un modelo matemático. Sí, eso se puede hacer. Luego dice, checa para ver cómo, bueno, closely es cercano. Este modelo está de acuerdo con los valores en la tabla 1 para diferentes valores de temperatura y de velocidad. Es decir, que con este modelo matemático veamos qué tan cercanos están los datos que están registrados en la tabla número 1. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, díctenme la función. Miren. ¿Cómo es? WTMB es igual a 13.12. A ver. ¿Cómo es? W de TB es igual a 13.12 más 0.6215T menos 11.37B a la 0.16 más 0.3965 0.3965. a la TB y B está a la 0.16. ¿Así? ¿Sí es así? Bien. Entonces, ¿dónde está la tabla 1? Está hasta arriba en un ejemplo 2. En la 856 del libro. Ajá, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a coger un valor de temperatura, coma, velocidad del viento. ¿Cuál escogerías, Genira? Ayúdanos.
¿W de quién? Temperatura. ¿Cuál escoges? Acuérdate que la temperatura es esto. Sale. Menos 5. -5. Bueno, de velocidad. Ahí atrás. 20. 20. -5,20. Según la tabla, ese valor corresponde a -12. ¿Estamos de acuerdo? Luego, debería de ser lo que me debe de dar ese modelo matemático. Vamos a ver. 13.12 más 0.6215 por -5 menos 11.37 por 20 a la punto 16 más 0.3965 por -5 por 20 a la punto 16. Bueno, pues a ver, esas manitas, esos deditos, utilicen su calculadora. ¿Sí saben cómo se pone cosas como esta, verdad? Estas cosas pues se ponen así. ¿No oigo? ¿Sí? La de defensa. ¿Sabes? ¿Ya? Menos 11.55. -11.55. Y según la tabla es -12. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, fíjense bien. Está el fenómeno. Entonces lo que hace el ingeniero, lo que hace el técnico, el científico, meteorólogo, etcétera, es decir, voy a estudiar el índice viento fresco o velocidad fresca, porque, bueno, es que igual sí es viento, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el estudio lo tiene que hacer de esta forma. Tiene que ser un solo día. Bueno, sí, pudiera ser en un solo día. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese día va a variar la temperatura en estos valores y el viento en estos valores. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea lo más exacto posible. Puede ser así. Entonces los registra, los va a registrar. ¿Sí? Ahora, al siguiente día vuelve a hacer lo mismo. Pero fíjense bien cómo ya tiene información preestablecida. Voy a registrar los datos de W cuando la velocidad sea 5, 10, 15, 20. O sea, tiene que ser así, porque no puede estar a ciegas, no puede nomás registrar en base al tiempo, porque no lo está haciendo en función del tiempo, lo está haciendo en función de estas dos variables. Entonces, en el momento en que coincidan, registra. Y otro día, tiene que haber varios registros de varios días. Y después en diferentes meses. ¿Para qué? Para tener un modelo matemático que pueda ajustarse más o menos bien a cómo está esa variable en esa región. Por eso es que da datos aproximados el modelo matemático al numérico. ¿Por qué? Pues porque se supone que este modelo matemático lo obtuvo con más información que obviamente pues va a hacer que cambien los valores que se obtendrían. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejar aquí. Pues que pasen buena tarde. Mañana nos vemos. Cuídense, pórtense bien.